Hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí bueno, estamos retomando algo que se hacía anteriormente en Sume, que se llama Sume Entrevistas, Líderes Transformadores. Ahorita les voy a platicar un poquito de la persona que estoy entrevistando hoy, que me emociona muchísimo. Y pues igual, porfa, que me vayan poniendo pues en el chat las preguntas que vayan surgiendo. Queremos que esta sea una reunión como un poquito una plática entre Karen y yo, pero también con ustedes como el público, que sabemos que también tienen muchas preguntas sobre esto. Entonces, que las vayan poniendo igual en el chat o se las guarden para el final de la entrevista, porque vamos a dar un espacio para que ustedes puedan preguntar. Entonces, bueno, les platico antes que nada, soy Alexis Levy, no me presenté, soy gerente técnica en SUME, Sustentabilidad para México. Y pues platicarles un poquito que SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres, foros, proyectos, entre otras actividades. Entonces también para que estén siempre al tanto de lo que estamos haciendo, porque tratamos de hacer este tipo de proyectos todo el tiempo. Igual tenemos webinar los miércoles, entonces que estén al tanto de lo que estamos haciendo. Y pues les voy a compartir un poquito de la persona que nos acompaña aquí hoy. Ella es Ana Karen Mora, es directora de sostenibilidad en Fibra Uno y de la Fundación de Fibra Uno. Además, preside los comités de sostenibilidad en la Bolsa Mexicana de Valores, la Asociación Mexicana de Fibras y el Urban Land Institute, así como el Comité ESG de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados y también es board member del Well International Institute. Bajo su liderazgo, Puno ha financiado más de 5.000 millones de dólares, incluyendo el primer bono vinculado a la sostenibilidad en Latinoamérica con BBVA. Actualmente, Funo forma parte de índices como el DJSI, FTSE for Good y los índices ESG de las bolsas de valores de México. Karen es maestra de gobernanza ambiental por las United Nations University de Japón. Cuenta con una especialidad en finanzas sostenibles por Oxford University y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Su trayectoria y liderazgo en el ámbito de sostenibilidad ha sido reconocidas por muchísimas instituciones, entre ellas Grupo Expansión, que nombró hace poco a las 100 mujeres más poderosas en los negocios de México, nombró a Karen como una de ellas. Entonces, bueno, nos emociona muchísimo tenerla aquí. Muchas gracias, Karen, por tu participación y bienvenida a este que va a ser pues tu espacio. Muchas gracias, Alexis. Yo feliz de estar acá y gracias a Sume también por invitarnos a hablar de este tema que ahorita todo el mundo estamos tratando de aterrizarlo y entenderlo y ponerlo en práctica ya. Claro que sí. Muchas gracias, Karen. Y bueno, nada más para dar un poquito de introducción de lo que vamos a hablar. Espero que igual si se conectaron es porque ya saben de lo que vamos a platicar, pero les vamos a dar un poquito de introducción. El Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad emitió las NIFs, que son normas internacionales de información financiera, específicamente la S1 y S2, que están enfocadas en reportes de sostenibilidad y riesgos climáticos. Hace poco, justamente el 28 de enero, México adoptó estos estándares publicándolos como recientes reformas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces ya están en el Diario Oficial de la Federación desde este 28 de enero. Esto impacta a emisoras de valores y otros actores financieros y dentro de sus cambios más relevantes están la obligatoriedad de reporte de sostenibilidad enfocados en las bases del NIF S1 y S2, que vamos a platicar ahorita más a fondo con Karen, el aseguramiento externo, que también lo vamos a platicar con Karen, que de hecho es progresivo, y pues sobre todo lo más importante, que se tenga mayor transparencia con los riesgos y emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de las industrias. Y bueno, obviamente estas reformas lo que buscan es estandarizar los mercados y que México se meta a estos estándares internacionales, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y promoviendo mercados más sostenibles. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Karen, por estar aquí. Y ahora sí, bueno, después de
lo que expliqué yo, me encantaría que tú nos contaras, ahora sí como financiera, pero para todos los que no somos financieros, con peras y manzanas, de qué se trata esta reforma al Diario Oficial de la Federación. Súper. Tampoco soy tan financiera, pero se los voy a traducir al lenguaje de sustentabilidad. A ver, no, ¿de dónde sale esta iniciativa y por qué necesitamos tener un S1 y S2? Es porque tradicionalmente el mercado financiero, digamos que ellos llevan muchísimos años evolucionando, ¿no? Entonces les ha tomado pues casi 70 años estandarizar y entonces hoy la parte financiera todos escuchamos, oye, el EBITDA, ingresos, utilidades, ¿no? Y estos son indicadores que no importa si eres una refresquera, si eres una empresa que hace autos o si eres una fibra, todos reportan igual. Entonces, cuando eres un financiero y evalúas una empresa en materia fiscal o financiera, pues puedes comparar una y otra muy fácilmente. Eso no era lo que sucedía en sustentabilidad, ¿no? Porque pues para mí es más importante la energía y entonces para Google era más importante la innovación en materia de ESG, y a lo mejor para Walmart estoy inventando, pero a lo mejor para ellos son proveedores y para Bimbo es agricultura regenerativa. Entonces, en el área de sustentabilidad, pues cada empresa reportaba, todos se reportábamos bajo estándares internacionales, al menos las empresas que cotizamos en bolsa, pero cada quien reportaba lo que, o de una manera que era lo que para mí era relevante, ¿no? Entonces, lo que busca IFRS, que IFRS son digamos que es la fundación que establece estas normas internacionales de información financiera, ellos dicen, necesitamos hacer lo mismo para el digámoslo así, para el mercado de sustentabilidad. Porque cuando un analista está evaluando una empresa, no puede comparar a fibra uno con otra fibra o con cualquiera, ¿no? Que cotice en bolsa. ¿Por qué? Porque pues uno lo reporta, todos reportan intensidad energética, porque ese es lo que dice GRI o GRI, ¿no? El Global Reporting Initiative, que es, digamos que te pone ciertos indicadores, entonces todos usamos GRI porque es una práctica internacional, pero por ejemplo, yo utilizo consumo de energía entre metros cuadrados y otra fibra como pensemos fibra hotel, ellos son consumo de energía entre cuartos, ¿no? Porque para ellos es relevante el número de cuartos. Y a lo mejor un fibra storage te dice es energía entre metros cúbicos, porque fibra storage renta metros cúbicos y no metros cuadrados. Entonces, eso, aunque todas somos fibras y todas estamos reportando intensidad energética, no estaba estandarizado. Entonces, un poco ese es el problema que trata de solucionar el International Sustainability Standards Board, que es el que se crea para, para decir, estas van a ser las nuevas formas de reportar. Em, y nada más como contexto ahí de datos curiosos, esto se define en la COP de cambio climático, en la COP de Naciones Unidas para el Cambio Climático en 2021, que justo porque todo el mundo decía, pero es que, ¿cómo podemos saber si una empresa lo está haciendo bien y no, si no las podemos comparar entre ellas? Claro. No, excelente. Y no, o sea, qué bueno que nos haces toda esta introducción de entender por qué están sucediendo estas cosas y por qué son importantes. Y un poquito ya de que nos platicaras de qué se tratan, o sea, qué significa para las empresas que sucedan estas cosas. Igual tu experiencia como Fibra Uno, pues que seguramente recibieron esta información. Entiendo que es algo que sí ya se llevaba trabajando bastantes años, pero bueno, dicen, ya es oficial. Ok, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Igual que nos platiques un poquito no sé, digamos, para qué empresas aplica. Entiendo que no aplica para todas las empresas, entonces tú que nos platiques todo eso. Ok, sí, ahorita digamos que quien emite la regulación es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ellos regulan el mercado. Entonces, esto aplica para todos los que jugamos en el mercado, ¿no? Para las emisoras que tenemos acciones o certificados bursátiles en el caso de las fibras, pero también para empresas que, aunque no coticen en bolsa, quieren hacer una colocación de deuda, ¿no? O CKDs. Entonces, para cualquier jugador del mercado, pues ya le aplica reportar bajo la S1 y S2. Ahora, ¿qué significa eso? Eh, Primero, son dos normas separadas, ¿no? La S1 es bastante general, digamos que la S1 lo que está buscando es
Dime si tienes políticas, qué estructuras tienes, qué controles, qué riesgos en general en materia de ambiental, social y gobierno corporativo. Y la S2, bueno, y aquí lo que te pide es que sea información relevante y comparable, ¿no? Otra vez, no puede ser de, pues yo, porque a mí solo me aplica esta, no. Entonces, te da unos estándares para decirte, esto es lo que quiero saber yo, por ejemplo, cuántas personas tienes en tu consejo, cuántas de estas son mujeres, ¿no? O sea, ciertas cosas muy generales y que le aplican a todas, sin importar, esto es S1, sin importar si eres una empresa grande, chica, que factura miles de millones o facturas cientos, no importa, te aplica. Y tampoco importa para la S1 si estás en el sector de automotriz, alimentos, industrial, lo que sea. La S1, todos los indicadores que están ahí, digamos, llamémoslo indicadores, le aplican a todas las empresas. Entonces, la S1, todo el mundo la tiene que reportar. Luego, la S2 es la primera que ya es específica de un tema. Lo que esperamos es que van a venir S2, perdón, S3, S4 en distintos otros temas, ¿no? Entonces, los temas que creemos que van a venir son biodiversidad y equidad de género, inclusión. Esos van a ser la S3 y S4. Pero todavía esas se están trabajando. Entonces, ahorita la que tenemos es la S2. La S2 es información financiera relacionada al clima. Ahora, importante, todo esto es información financiera. Entonces, no es ponerle como en los reportes de sustentabilidad que pones yo ayudé y sembré y tal, no es cuánto te costó. Y eso es bien importante porque y a lo mejor es parte de los beneficios que quizás es al final, pero es ya las empresas no van a poder hacer promesas al aire. Es decir, si yo me comprometo a hacer net zero, yo tengo que poner en mi estado financiero las provisiones, ¿no? Oye, ¿qué significa para mí ser net zero? No, pues que tengo que poner paneles solares en todas mis propiedades. Pues eso va a tener un costo. Entonces, como yo ya hice ese objetivo público, yo en mi estado financiero tengo que poner una provisión de aquí al 2040, 200 millones al año, pues estoy inventando todo, las cifras, pero tanto dinero al año para poder llegar a ese objetivo. Eso es importante porque hay un cambio de chip y mentalidad que se va a hacer en las empresas a la hora de reportar. Entonces, esta S2 lo que busca es integrar toda esta parte de riesgos de cambio climático a la planeación financiera. Ahora, hay dos cosas que tienes que reportar, no solo los riesgos, sino también las oportunidades, que eso está bastante bueno e innovador. Em, porque hasta hoy, digamos que la mayoría de las veces cuando las empresas reportábamos cambio climático, era todos los riesgos que tenías, ¿no? Oye, yo tengo riesgos de huracanes, tengo riesgos de sequía, tengo riesgos de tal. Digamos que bajo este estándar, ya no es solo poner, yo tengo este riesgo, ya no es un listado de riesgos, ahora es, si a mi fibra uno lo voy a ejemplificar mucho con nosotros porque esa es la que yo conozco, ¿no? Pero, oye, yo tengo 600 propiedades, de esas 600 tengo 120 que están en costas. Todas estas están expuestas a un huracán. Entonces, ¿cuánto me costaría si mi inmueble tiene si mi inmueble le pega un huracán? Entonces, eso ya representa un costo. Y ahorita entramos en otra cosa que se llama materialidad, pero eso ya representa un costo. Eso, en teoría, yo ya lo debería de reportar, porque no es solo un riesgo de cambio climático, es un costo para la empresa. Bueno, entonces, esa es que ya no sea solo un listado, sino que se vuelva parte de la planeación financiera de la empresa. Y ya se materializa, ¿no? De cierta manera como un poco más, no termina siendo como estas, dice, estas listas que a veces o son wish lists o son todas estas cosas malas me pueden pasar y se acabó, sino que ya lo tienes que materializar en pues algo que todos hablamos que es dinero. Exacto, ya no, ajá, sí, ya no es mi reporte aguanta lo que sea, ¿no? O el Excel aguanta lo que sea. Y la otra cosa es que te pide que lo dividas en dos, ¿no? Uno es, bueno, en cuatro, porque son riesgos y oportunidades, es decir, no solo quiero que la empresa me diga todos los riesgos de cambio climático que tiene, sino quiero que también me diga si puede hacer dinero derivado del cambio climático. Un ejemplo es, oye, yo Fibra Uno instalo estaciones de carga de vehículos eléctricos y le cobro a la gente porque cargue ahí su auto, eso representa un revenue para mí. Entonces,
como tiene ya una monetización, hay que reportarla. Y luego, dentro de riesgos y de oportunidades, hay dos tipos, los físicos y los de transición. Entonces, los físicos son otra vez, para fibra uno pues el huracán, la sequía, ¿no? Porque si no hay agua, entonces tengo que comprar pipas o tengo que hacer estrategias de tratamiento, reuso, etcétera, que se suba el nivel del mar, ondas de calor, porque eso significa que tengo que aumentar el aire acondicionado, pero ya no es nada más eso, es cuánto me va a costar pagar más aire acondicionado. Entonces le vas poniendo un precio a cada riesgo para los físicos. Y los de transición son precisamente oye, por ejemplo, un riesgo puede ser, si yo fuera Volvo o Tesla o lo que sea, pues no hay suficientes estaciones de carga de vehículos eléctricos, ¿no? Ese es un riesgo de transición, no es un riesgo físico, sino es el mercado no va tan rápido como yo voy. O, por ejemplo, el de los topes que tenemos de energía renovable, ¿no? De energía solar. Pues es un riesgo porque aunque yo topara mis techos, no hoy con ese cap, no logro generar más del 20% de la energía que yo consumo. Entonces, es un riesgo que no me va a permitir ser net zero y entonces, demás. Pero bueno, entonces son de transición y físicos, riesgos y oportunidades en las dos partes. Excelente. Bueno, me queda clarísimo y bueno, por favor que nuestro público nos vaya diciendo igual si van teniendo como alguna duda, si no igual las vamos a resolver al final. Y a mí me interesaría saber, ahora que ya entiendo un poquito más de cómo se llevan a cabo estos reportes, de qué tratan, también pues entender un poquito cuáles son sus objetivos y para qué existen y por qué de esa manera. Me gustaría saber cuál es el alcance, ya metiéndonos un poquito más en el sector, digamos, construcción, constructoras, fibras. ¿Qué es lo que ustedes tienen, digamos, Que que reportar. reportar, ¿no? Ustedes tienen que reportar emisiones y por decir, Fibra uno tiene que reportar emisiones de la operación de sus edificios o eso ya le concierne a el inquilino que si llega a ser una persona que tiene que reportarla o puede ser pues un particular que no tiene que reportarlo. Entonces, ¿cómo funciona esa parte? ¿Hasta dónde llega su alcance? Igual de Fibra uno pero si tienes como datos de otro tipo de industrias, de empresas, de giros, pues igual me gustaría muchísimo saber estos alcances. Sí, a ver, vamos a hablar de dos cosas. Uno, de los alcances y otro de lo que es material para reportar. Porque voy a hablar primero del más sencillo, que es la materialidad. O sea, tú necesitas dos tipos de materialidades. Uno es qué tan material es en materia de sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, para mí, el tema de energía, porque de ahí vienen la mayoría de mis emisiones, del consumo de la energía eléctrica de la red. Entonces, energía es material en sustentabilidad. Y la otra es la materialidad financiera. Entonces, ¿por qué hay que hacer esa diferenciación? Porque puede ser material de sustentabilidad, pero puede no ser material financieramente. Es decir, si yo tengo un huracán en un inmueble, pero tengo 600 propiedades, financieramente no es un riesgo para la empresa, ¿no? O sea, la isla, perdón, en Acapulco tuvimos el tema de Galerías Diana, oye, sí es un costo relevante, pero no representa ni el 1% de mis ingresos. Entonces, no es material financiero. Si yo soy una fibra que tengo 20 inmuebles, entonces, si uno, todos los ingresos de ese inmueble se me van, pues sí es material para la empresa, ¿no? Entonces, lo que necesitas es que sea material en sustentabilidad y material financiero para que lo tengas que reportar. Si es material financiero, pero no es material en sustentabilidad, entonces tampoco tiene que ir en el reporte. Entonces, necesita tener como que esos dos checks, ¿no? ¿Y Que sea bajo qué relevante. estándares? O sea, por ejemplo, te dicen un porcentaje, ¿no? De aquí estábamos hablando de una veinteava parte de tus Ingresos. dineros, de tus ingresos, pero ¿cómo sabes? O sea, si ya es un 40, o sea, es una cuarentava parte o si es 100, o sea, me explico, dónde se marca esa línea para determinar cuáles sí, cuáles no? Eso lo determinas junto con el asegurador, que la mayoría, bueno, todas las, más bien todas las empresas que cotizamos en bolsa, tienes a una de las Big Four, ¿no? Deloitte, KPMG, EY o Pricewaterhouse, y junto con ellos se define qué es material y no. No es lo mismo tampoco, o sea, puede ser por el monto que represente de los ingresos, es decir, oye, más del 2% pues ya sería material, o si son tres propiedades o son 100 propiedades, entonces puede ser el número de activos, el número de ingresos, el número de inquilinos. Entonces hay distintas como cosas que te llevan a saber si es material y por eso
Por eso, el paso número uno para poder reportar S1 y S2 es la doble materialidad. O sea, sin quien haga un reporte de S1 y S2 y no tenga doble materialidad, pues todo lo hizo mal, porque entonces no sabe qué sí es relevante y qué no. Y ¿Y qué? luego, Ah, sí, dime, no, dime. dime. O sea, como, ¿qué ejemplo de doble materialidad sería para FUN? O sea, darnos algunos ejemplos para que igual lo podamos contextualizar. Pues eso que te decía, ¿no? Oye, no es lo mismo que yo, Fibra Uno, tenga un inmueble que tuvo un huracán, a todo el país va a cambiar, por ejemplo, cambia la temperatura 1 grado, entonces yo a todo el país, a todos mis inmuebles les tengo que aumentar el aire acondicionado 1 grado, eso ya representa en gasto tanto. Entonces es material en sustentabilidad y es material en financiero porque me podría mermar los ingresos o la distribución, porque Ok, el costo de la energía, pues voy a pagar más, ¿no? claro, perfecto. Y la otra era los alcances que decías. Entonces, lo dividimos ya hablando solo de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos tres alcances, ¿no? El alcance uno es lo que yo, bueno, uno y dos están bajo el control de la compañía, pero el uno es tal cual, por ejemplo, en el caso de Fibra uno es todos los combustibles fósiles que consumimos en la operación, ¿no? Entonces, en nuestro caso son las plantas de emergencia que tenemos por si se va la luz, entonces yo prendo una planta de emergencia, pero esa planta se alimenta hoy con diésel. Eso yo defino si tengo una planta que sea de diésel, si, primero si tengo una planta si es de diésel y yo decido a quién se lo compro, ¿no? Entonces todo está en mi control, cuánto utilizo. El 2 también está en mi control, pero yo no lo genero. El mayor emisor de alcance 2 es energía eléctrica. Entonces, pues yo ahí se la compro a CFE. Entonces, dependo de si CFE quiere hacer más porción renovables o no, pero digamos que es un proveedor que me lo vende a mí, ¿no? Pero ellos son los que deciden qué hacer. Ese es alcance 2. Alcance 3 es el más difícil, porque, porque son la mayoría de las empresas, si estás hablando, por ejemplo, de Bimbo, pues son sus proveedores. Entonces es, oye, pues desde el camión que transportó el trigo a la fábrica hasta cuánto se generó en la agricultura, ¿no? O si eres una de carnes, pues cuántas emisiones generaron las vacas cuando los tenías y los creciste y demás. En el caso de bienes raíces, que es el nuestro, el alcance 3 todavía, yo siempre digo, imagínate si es difícil, todo el mundo se queja de este alcance 3, ¿no? Imagínate si es difícil perseguir a los proveedores, a los que tú les pagas y tú digamos que los tienes en la bolsa. En el caso de nosotros es más difícil porque es el inquilino. Ahí el que está generando es el inquilino, y sobre todo, por ejemplo, en un industrial en donde tú le rentas la nave completa y todo el consumo es de él. Tú, o sea, no tiene ni un foco que sea tuyo. Entonces ahí no solo no le pago, él me paga a mí, ¿no? Entonces es cómo le hago para trabajar en conjunto y convencerlo de que me dé la información, porque para ellos también es información sensible, ¿sabes? Porque al final ellos también, en muchos casos, son empresas públicas que reportan, pero también en muchos casos no. Y que a veces no le reportan ni a la misma autoridad. Entonces, si no le reportan a la autoridad, ¿cómo te lo van a reportar a ti? Entonces empieza ahí un juego de cómo me llevo bien con el inquilino, cómo le puedo hacer para trabajar en conjunto con ellos y ese, bueno, pues ya es un reto adicional. Pero esos son alcance uno, 2 y 3. En el 3, además, para darte como ejemplos bien puntuales, inquilinos representa, pues en mi caso, 90%, ¿no? De las emisiones. Pero luego tienes, oye, mis colaboradores. ¿Ellos en qué se transportan? ¿Se transportan en coche? ¿Se transportan en un autobús que le pone la empresa? Entonces ahí disminuyó las emisiones, ¿no? Esas emisiones también hay que contarlas. Viajes en avión. ¿Cuántos viajes en avión tiene la empresa? Lo tendrían todos, pues todas las empresas que estar monitoreando, porque esas son emisiones que tú estás generando, digamos que en tu trabajo. Entonces, eso hay que contarlo también y otras que ya son como no tan normales que la gente las reporte, pero son, por ejemplo, las emisiones de la planta de tratamiento de agua, ¿no? Se generan emisiones. Por un lado es positivo porque estás tratando agua, entonces para el indicador de agua es bueno, pero para el indicador de emisiones no es tan bueno.
a menos que le metas otra tecnología que capture esas emisiones y hayas otras Y cosas, pero este entiendo que entraría en alcance uno porque la combustión o bueno, por la liberación de este gas está haciendo en sitio o no entra en alcance uno. no, no entra en alcance uno porque no, el alcance uno son combustibles fósiles. Ok, Entonces, a menos que yo quemara, o atrapara el gas metano y lo quemara, ahí ya se vuelve alcance uno. Y hay ahí como cosas, como pequeñeces muy interesantes, porque, por ejemplo, un gas refrigerante que yo pongo en un aire acondicionado en un inmueble mío, es alcance uno si mi gente lo instala. ok, Pero si yo tengo un proveedor que viene y lo instala su gente, entonces es del proveedor, es alcance 3. ok, ¿Por qué? Porque en un mundo ideal, todas las empresas reportarían, que es hacia donde queremos ir, ¿no? Entonces, el proveedor de gases refrigerantes reportaría sus es tu emisiones. alcance uno. Exacto, los inquilinos reportarían sus emisiones, que sería su alcance uno o dos, y así, y entonces tendríamos la contabilidad. El problema es donde si yo lo reportara y el proveedor también, entonces te hace un double counting, Sí, ¿no? ok. Y dentro de esta norma, de estas nuevas normas de financiamiento de financieras, tienes que reportar estos tres alcances y si sí, ¿cómo van a ser para reportar? Porque entiendo la uno y la 2 porque al final pues es el sistema eléctrico y es lo que ustedes pueden controlar, pero ¿qué pasa con el 3? Entonces, ¿sí lo tienen, tiene que estar dentro de este reporte? Hasta donde yo tengo entendido, y hay que checarlo con el verificador, pero no, uno y dos. Ok. De hecho, Europa empezó pidiendo alcance uno, dos y tres, y a los 2 años, Ya no. sí, dijo, Perdón, no me equivoqué, era muy ambicioso". Estados Unidos, entonces primero que lo pidió fue Europa, luego fue Estados Unidos, la SEC, que dijo que yo no me voy a meter en alcance 3 porque ya aprendí de Europa, pidió alcance uno y 2 y al año 2 dijo, No, espérenme, tampoco, ¿no? Este, Ok, en ambos casos muchas empresas dijeron, si tú me pides alcance 3 yo te voy a demandar porque yo no tengo control sobre esa información. Ujú. claro. Ok. Y ahora platícanos, un poquito de quiénes son estas verificadoras. Hablaste de las Big Four. Big Four. Entonces, ¿cuál es su papel dentro de todo esto? Sí, a ver, digo, y yo creo que la ley no establece, más bien, no creo, estoy segura, la ley no establece quién te puede hacer el aseguramiento o no. Nosotros tendemos a irnos con alguna de las Big Four porque por la reputación y además porque tú le quieres dar certeza al inversionista, ¿no? De que no le estás poniendo ahí, inventando cosas, sino que te lo revisó alguien que es un experto y que sabe hacerlo. Entonces, lo que la ley hoy establece, primero es, las empresas tienen que reportar en 2026 pero sus consumos del 25. Entonces, ahorita todos ya deberíamos de estar haciendo nuestro inventario, cuánto tengo perdón, cuánto consumo de energía, cuánto estoy comprando de diésel, de gas LP, de gas natural, mis colaboradores en qué vienen, etcétera, ¿no? Para que hagas tu inventario. Al cierre del 31 de diciembre del 2024 cortas y entonces el próximo año eso es lo que vas a reportar, ya obligatorio. Este primer año no te pide que hagas un aseguramiento. Entonces es como que vamos todos a aprender, vamos a ver cómo se come este pastel. Segundo año, que es decir, el 2027 con información del 2026. Siempre va a ser un año atrasado, ¿no? Porque siempre es la foto pasada. Entonces, 2027 con información del 2026, lo que la ley hoy dice es un aseguramiento limitado. ¿Qué es eso? Solo dime qué datos tengo yo que auditar. Consumo de energía, aquí está, ¿no? Entonces ellos hacen su muestreo, te piden evidencia y te piden hasta las calificaciones de primaria y entonces te dan tu carta donde, oye, sí cumpliste o puede decir, pues yo encontré inconsistencias en la medición o esta empresa no tiene, o sea, sí lo comprobé, pero a lo mejor le faltan candados, ¿no? O ciertos procesos de check and balances para estar seguros y que el proceso sea más limpio, cosas así. O te puede decir, pues solo lo pone en un Excel y entonces no estoy tan seguro que la información que me dieron, ¿no? Entonces, eso es el limitado, pero va sobre el dato, sobre el número, ¿no?
Y ya en el tercer año, o sea, 2028 con información del 27, te pide un aseguramiento razonable. Ese, para mí, digo, yo no soy la autoridad, pero para mí es imposible. O además, primero es más caro, es el más caro de los tipos de aseguramiento, pero además, o sea, ahí haz de cuenta que si yo en el reporte empiezo diciendo, Fibra 1 es la empresa más grande en América Latina, yo al asegurador, como es un aseguramiento razonable, ellos tienen que verificar todo lo que diga el reporte. Entonces me tienen que decir, compruébame que eres una fibra, compruébame que eres la más grande y compruébame que eres la más grande de América Latina. Entonces, o se vuelve un reporte súper, no más numérico, o tienes que ser muy cuidadoso en todo lo que pongas en ese reporte. Entonces sí es más bueno, pero también creo que entra en mucha complejidad, incluso para el asegurador, es una complejidad muy elevada. Ok, perfecto. ¿Y tú sientes que dentro de la cadena, por ejemplo, de todo el suministro en sector de construcción, en el ciclo de vida de un edificio, se van a estar cubriendo todas estas partes del ciclo de vida o van a haber partes que se queden fuera de los alcances, considerando que seguramente muchas empresas, digamos, de generación de materia para construcción van a tener que reportar? Entonces, ¿crees que alguna parte, entiendo que ninguna se va a quedar como completa como quisiéramos, pero que alguna no se le está dando el enfoque y se queda completamente fuera de la ecuación? Eh, A ver, sí, porque regresamos al tema de la materialidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de residuos, pues no es material para nadie, pero sí es un tema de sustentabilidad Claro. importante, ¿no? Entonces, como necesitas los dos checks, el financiero y de sustentabilidad, entonces puede haber que haya muchas cosas ahí que sí, por ejemplo, otro que no va a estar, tema de sustentabilidad, biodiversidad. ¿Por qué? Porque y por eso yo creo que van a sacar una norma que siga, que sea de biodiversidad para cubrir ese tema en particular. Pero ahorita dentro del ciclo de vida del inmueble, no, porque el site selection, ¿no? Que sería este punto número uno del análisis de ciclo de vida del inmueble, pues no es material versus el costo de la construcción o la operación o no. Entonces, ahí se te van a quedar varias cosas, pero yo creo que la autoridad lo va a ir compensando con Con otro. esos tres o cuatro. Así. O sea, por no tener el peso quizás financiero, no se Ajá. vuelve como parte de este reporteo y entonces se queda como fuera. Exacto. Por eso también, o sea, te digo, traen dos, el de biodiversidad y el de equidad de género e inclusión, porque financieramente, pues, ¿cuál es la relevancia? No, hoy al menos las empresas no lo tienen tan contabilizado. Ok, perfecto. Y bueno, un poquito, siguiendo por este lado, ¿cuáles son bueno, y creo que ya lo hemos hablado un poquito más, pero por si quieres decir algún otro, como las oportunidades y los retos, entiendo que ya dijiste algunas, pero no sé si tienes como algunas otras que quisieras mencionar para las industrias en general y igual si nos quieres compartir tu caso específico para Fibra 1. Sí, bueno, yo veo muchos beneficios de esto. Uno, que por fin estamos poniéndole a los temas de sustentabilidad el mismo peso que a los temas financieros. Hay riesgos muchísimos porque todas las empresas ahorita estamos en cómo le explicamos al contador eh, qué es relevante para mí y cómo me explica él qué es material para él, ¿no? Entonces, son dos mundos que ahorita están como que en coalición, Ok. literal chocando. Y porque además son mentalidades muy distintas, ¿no? Creo que el de sustentabilidad es súper flexible y sí, vamos a meter esto. Y los contadores son, no, hasta aquí, el estándar no me pide más de eso, no digas más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que va a evolucionar bastante en los próximos años, pero ayuda muchísimo a poner los temas de sustentabilidad sobre la mesa. Ese es el gran beneficio. Y dos, que nos van a poder comparar a unas contra otras, ¿no? Que eso pues no sucedía antes y era casi imposible. Y el tercero es que justo lo que va a hacer es darle relevancia a temas que antes no eran relevantes y que ya es tiempo de que les pongamos un precio que a lo mejor así, no digo que sea la solución a los problemas ambientales, pero a lo mejor incluyéndolos dentro del sistema financiero, pues les podemos dar también una voz y una relevancia distinta a la que habían tenido hasta ahora. Claro, igual tú como
pues como empresa que va a hacer estos reportes, vas a decir, no me estaba dando cuenta este tema climático, qué tanto me está poniendo en riesgo hasta que tú te pones a ponerlo en números y en dinero, que pues al final mueve muchas cosas. Entonces creo que también eso es una oportunidad enorme, que cada una de las personas, o bueno, de estas entidades se ponga a hacer este ejercicio y de repente se dé cuenta de los riesgos que tiene. Ujú. O de las oportunidades, ¿no? Dices, Exacto, Yo no sabía que a lo mejor vender energía solar iba a ser un negocio, pero estoy claro. inventando. No, no, pero abre como muchas puertas que me parecen súper interesantes. Y pues bueno, como último, y ahorita vamos a abrir las sesiones, las preguntas para el público, que igual ya estuve viendo algunas por aquí. ¿Qué sigue? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos que necesitamos hacer en México para asegurar un futuro como más sostenible? Bueno, tenemos que hacer un trabajo muy grande con la cadena de valor, ¿no? Que también para eso salen las NIS, las NIF, que justo busca como darle una herramienta que es un poco, en teoría no es voluntaria, pero es solo para los que utilizan el estándar, y es para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Creo que ahí, digamos, porque a las grandes empresas la regulación, la CNBV pues nos tiene reguladas tal cual. El reto es la cadena de valor y como bien decías tú, todos esos momentos del ciclo de vida de un inmueble que son empresas que no tienen que reportarle a nadie más que a mí. Entonces, bueno, la idea un poco es que esta regulación nos mueve a las empresas tractoras y nosotras empecemos también a exigirle esto a nuestros proveedores y demás. Hay, hay pues una inversión que tenemos que hacer de tecnología, ¿no? Desde pues para identificar todas las compras que hacemos que tengan ciertas características sociales, ambientales, capacitación. Siento Sí. que desde SUME hasta el USGBC y todos, y la MEFIBRA y la AMPIP y todos deberíamos de trabajar activamente en capacitar a proveedores, pymes y demás. Entonces, pues sí, la inversión en tecnología y en personas. Y la otra es tiempo y paciencia, porque no lo vamos a hacer en un año, aunque obligatoriamente tenemos que reportar en un año, pues es un proceso de error y de acierto y error. Y el próximo año, pues vamos a ver. Próximo año volvemos a hacer una reunión para que nos digas cómo les va y ahorita, bueno, y que habíamos platicado de hablar con alguien de Deloitte. Sí, con David, que es buenísimo y se la sabe. Pero ese es un tema bien importante, el timing que dice la regulación. La regulación, porque como lo quiso homologar a los reportes financieros, por ley lo tienes que reportar en marzo. Honestamente, es muy difícil que los temas de sustentabilidad estén listos en marzo. ¿Por qué? Por ejemplo, agua. Yo hoy todavía no tengo todos los recibos de todos mis inmuebles porque no los saca el organismo de agua, ¿no? O sea, todavía no recibo los de noviembre y diciembre. Entonces, voy a reportar información parcial en marzo, me va a aceptar eso el asegurador. Entonces, creo que ahí la regulación también pues va a ir madurando conforme a la realidad pues del país en el que estamos. Buenísimo. Pues bueno, esperemos igual que hagamos unas próximas reuniones y vamos a dar como seguimiento a estos temas porque igual quiero ver cómo va surgiendo todo esto. Sí. En junio Ay, ya te habrá perdí salido mi un primer poquito, pero no reporte. sé si la que está perdida soy yo. Ay, creo que me perdí un poquito. No. Te digo que en junio ya vamos a tener nuestro primer reporte S1 y S2 con un aseguramiento limitado porque quisimos como que aprender a golpes. Ok, Dijimos ya. antes de que sea obligatorio y pues en junio te platicaré cómo nos No, fue. sí, vamos a hacer una reunión para eso. Igual también queremos hacer una reunión con David de Deloitte para que también nos platique, como nos decías, que fue una idea que al final no se pudo concretar para hoy, pero pues también tener esa parte de estas empresas que apoyan en eso y que nos den otro tipo de datos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ir un poquito con las preguntas del público. Nos pregunta que cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Esto yo lo respondí, pero que cualquier cosita me dice que estoy mal, el 28 de enero del 2025. ¿Existe alguna relación de las NIF S1 y S2 con la NIS A1 y B1 o son completamente diferentes? No, a ver si hay temas similares. Lo que es diferente es que una es obligatorio para las que cotizamos en bolsa y otra
pues es un poco para quienes utilizan el estándar de las normas de información financiera. Ok, igual si nos quieres meter un poquito más en contexto de qué se tratan estas NIS A1 y B1. Y S2. Son un poco básicamente lo mismo, pero la S1 y la S2 ya tienen específicos los KPIs, o sea, o los indicadores que quieren que reportes. No, no se mete tanto en la materialidad y demás. Em, Es lo que nos es, comentabas, ¿no? Que ya madura esta parte como de sustentabilidad y las fusiona. exacto. Bueno, y la otra diferencia importante de las NIF es que son dos estándares distintos, ¿no? O sea, IFRS es como una entidad distinta y las NIF, pues las saca el CINIF para, digamos, pues para quienes reportan acá en México que no están obligados al mercado internacional. Ok, perfecto. Em, bueno, ¿quién valida que lo que se Lo que se reporta es reporta. verdad? Que Pues es un... lo que decíamos, ¿no? Normalmente, porque somos empresas que cotizamos en bolsa, normalmente va a ser una Big Four, que son firmas de auditoría reconocidas internacionalmente, globales, que tiene gente especializada para que haga esto. Y pues sí. Buenísimo. ¿Y a través de qué metodología calculan esos posibles costos de cada riesgo? Pues literal es lo que te cuesta a ti como empresa, ¿no? Oye, si yo voy a subirle el aire acondicionado, todos sabemos cuánto me está costando la energía, entonces tal. Oye, si yo tengo un huracán en Galerías Diana, pues cuánto me cuesta dejar de recibir esas rentas y cuánto me va a costar reconstruirla. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, que el seguro aumente 12% por el tema de cambio climático? Entonces, estas son el tipo de cosas, pero ahorita no hay una metodología internacional que te diga, cada kilowatt vale 3 pesos o $1 o eso, no existe. Es los costos que para ti como empresa representan. Ok, por ejemplo, me imagino que viene un poco aquí con cómo sabes, por ejemplo, el impacto de un huracán, ¿no? Puede ser algo muy, o sea, mucho más tranquilo. De repente lo que sucedió en Acapulco, que fue algo que nunca habían visto, que hace años que no veíamos en las costas de Acapulco. Entonces, ¿cómo sabes ese impacto? ¿Cómo, no sé, cómo te vas a un intermedio? O sea, ¿cómo generas eso? Sí, o sea, bueno, sí, para eso sí hay, hay unos escenarios que se llaman RCP y que te los da el panel el IPCC de cambio Ok. climático. Entonces, ellos sí, digamos que hay un software en donde, o al menos así lo hicimos nosotros, en donde tú pones tus propiedades y te dice a qué riesgos están expuestos. Entonces ya te dice, oye, pues de tus 600 propiedades, estas 20 pueden tener ondas de calor. Y entonces, pero ahí es donde digo que ahí deja de haber una metodología, porque es cuánto me cuesta a mí una onda de calor, pues tengo que ir un poco al histórico y ver cuánto me ha costado tradicionalmente o cuánto estoy pagando de luz ahí o en el caso de los huracanes, pues cuánto cobro de renta. Eso no es una metodología porque yo cobro distinto a lo que cobra otra fibra, ¿no? Entonces, los costos, pues sí son, porque aparte, en la parte de seguros, a mí me cobran una cosa muy distinta a lo que le cobran a otras fibras porque tenemos pactos específicos, rentas no, o sea, cosas distintas. Por eso no hay una metodología para el costo, sí hay una metodología para definir los riesgos. Para eso sí hay una metodología. Ok. Y ya al final muchas cosas van a estar basadas con tus consumos históricos, que va a ser la referencia que tengas y cada uno de las empresas pues va a tener su propia referencia. Exacto. Em, que si estos criterios están en la publicación, me imagino que se refieren al diario oficial de la Federación o si tienes que ir a otro lugar para verlos, Sí, te tienes que meter a la página de IFRS, S1 y S2 y descargar el estándar S1 y el estándar S2. No vienen en la ley, o sea, la ley solo hace referencia al IFRS S1 y y que S2. recordemos que son estándares internacionales, entonces pues creo que me parece excelente eso porque ya ni siquiera es la interpretación que México le dio, simplemente es tomo estos estándares y los vuelvo obligatorios aquí en México. Exacto, y además pues si se actualiza el estándar, no tienes que actualizar la ley. Claro, Ya, ¿no? Ya la ¿cuál es empresa el tiene estándar? que. Perfecto. Los traslados comerciales en el auto que la compañía le otorga al empleado entran en el alcance 3. Esto entiendo que sí, ¿no? Sí, porque no es a menos que sea tu auto.
¿no? O sea, que el auto sea tuyo, pero si tú contratas a una empresa que te da ese servicio, es alcance 3 y es un proveedor que te tendría que dar pues la medición. Pero si tú compraste el automóvil y tú le cargas la gasolina, entonces es alcance 1 porque es combustible fósil. Ok. Ahí Eh, son cositas. sí, no. Pregunta de principiantes, aquí nos dicen, ¿cómo conviven o cómo se relacionan las nuevas NIFs con otros estándares y metodologías de reporteo como GRI y TCFD? Ajá, a ver, TCFD, la buena noticia es que IFRS cooptó TCFD. Entonces, esta estructura que traía TCFD de gobernanza, riesgos, oportunidades, lo mismo agarró IFRS. Entonces, si estás reportando IFRS, cumples con TCFD y viceversa. Bueno, no. Si reportas TCFD, no necesariamente IFRS, pero sí, si reportas IFRS. Ahora, GRI es mucho más amplio y GRI no es financiero per se. Entonces, las empresas hoy tienen dos posibilidades. Uno es tener su GRI y tener su IFRS S1 y S2 aparte, o tener un reporte junto en donde una sección sea IFRS y GRI. ¿Por qué no los puedes meter juntos? Porque cuando te lo empiecen a asegurar, entonces vas a meter o sea, vas a obligar al asegurador, cuando sea aseguramiento razonable, vas a obligar a que te revise todo lo demás, ¿no? Todos los otros indicadores que no son No, que no te de tenía ese que uno. asegurar. Entonces, por eso mi recomendación no es no lo juntes, pero pues cada quien puede hacer lo que quiera. Ok, y bueno, metiéndonos un poquito en ese tema, ¿nos quieres platicar nada más que a grandes rasgos qué es GRI? Ajá. GRI es el Global Reporting Initiative. Pues yo sí creo que es la Biblia. O sea, todos los que empezamos a reportar en sustentabilidad utilizamos GRI, es la base, y hay guías por sector. Entonces, si tú eres una empresa de alimentos y bebidas, si eres una de automotriz, si eres tal, hay una guía específica de GRI para ti. La mayoría de las empresas a nivel global utilizamos GRI para reportes de sustentabilidad porque es el mejor aceptado, la mejor práctica, y a ese le sumamos otras, ¿no? Entonces le sumamos TCFD, que es muy financiera, de riesgos de cambio climático, utilizamos SASB, que es más de contabilidad, pero se lo sumamos a GRI. GRI es bastante, pues yo creo que es el más comprehensive o holístico. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, todas estas partes de como GRI son obligatorias o esto es voluntario. Sí, hasta hoy, o sea, bueno, más bien, hasta esta nueva regulación que sacó CNBB, no, todo era voluntario en México, ¿no? Entonces las empresas podían o no podían reportar y lo padrísimo es que ahora pusieron las mismas reglas de juego para todos, porque eso era algo que nos quejábamos mucho, que decíamos, oye, es que yo le estoy invirtiendo, yo tengo un equipo, compré softwares y demás, y todos los demás pues están jugando otro juego, ¿no? O Claro. no les importa. Y eso también pues hacía más lenta la madurez del mercado. eh, en ciertos sectores, porque si no todos están jugando, pues entonces había unos que le invertían mucho y otros que nada, y pues era un poco este, injusto. Y con esto, CNBB dice, todos parejos, todos me van a reportar y es Todos por están ley. así. Ujú. Perfecto. Aquí Arturo Gaitán, hola Arturo, nos pregunta, ¿existe algún estándar de evaluación inmobiliaria que considere criterios de sostenibilidad? Por ejemplo, si un edificio fue construido con materiales bajos en carbono, que su valor inmobiliario sea más alto por esta práctica. A ver, no que yo sepa un estándar hoy, no. No sé si tú sabes, Alexis, si hay un estándar. Que yo lo sepa, tampoco. Estamos un poco Lo atrasados en ese tipo de... Sí, no hay un estándar de evaluación. Lo que sí hay, bueno, al menos en nuestro caso, digamos que cuando vamos a comprar una propiedad, pues tenemos un due diligence, ¿no? Y hacemos un due diligence social y un due diligence ambiental, además del que hacen los financieros y tal, tal, tal. Entonces, no sí, y tenemos como que el checklist y decimos, oye, si tiene esto, esto y esto, no significa que no vayamos a comprar la propiedad, pero sí vamos a castigar el precio de la propiedad. Y, por ejemplo, tuvimos un caso, ¿no? De una nave industrial que compramos, que el suelo estaba contaminado. Entonces, antes de comprarla, le dices al vendedor, oye, tú lo Remedio.
ajá, haces remediación del suelo y me lo entregas bien y yo voy a volver a hacer la prueba del suelo para asegurarme que esté bien, o me lo das así, pero te voy a castigar el precio porque la remediación la voy a hacer yo. Entonces, empieza a ver ya este juego a la hora de las adquisiciones, en donde los criterios ambientales, sobre todo porque casi sociales, la verdad nunca he tenido un caso, pero de ambientales sí, em, juegan un papel importante en la compra y la adquisición de propiedades. Ok, perfecto. Marisol nos pregunta que cuál era el software que mencionaste para los escenarios. Es uno que nosotros hicimos internamente, Ah, porque ok, cuando hicimos este escenario de riesgos de cambio climático, no había afuera quien nos ayudara. Pero hoy hay varias consultoras que lo hacen. Lo ok. hacen. Y más que software, lo que mencioné eran les llaman pathways, que son pues rutas de descarbonización. Perfecto. Bueno, César, Ulises, hola Ulises, nos dice felicidades y gracias, Ani y Alexis, enhorabuena por Funo y las pymes en México a usar las NIS y las eh, CINIF, del INIF. CINIF. Ajá, muchas gracias, Ulises. Alfonso nos dice, ¿hay algún método o recomendación para ligarlo con ODCs o es totalmente otro idioma? Eh, no, no es otro idioma. A ver, otra vez, como el gris, ¿no? O sea, sí lo puedes meter y reportar, pero a la hora que te toque que te hagan el aseguramiento, pues te van a tener que, o sea, si tú le pones este indicador, entonces contribuye a construir ciudades sostenibles, tienes que dar evidencia de que ese indicador te ayuda a construir ciudades sostenibles. Y te van a pedir evidencia del ODS y demás. Entonces, sí lo puedes ligar si quieres. Este, a la hora de Bajo su asegurar, propio te va a registro. encarecer ajá, el aseguramiento. Pero si no eres alguien que te lo vayan a asegurar y nada más lo quieres hacer voluntariamente y reportar así, pues sí puedes decir, oye, todos estos indicadores son parte del ODS 7, del ODS tal, tal, tal. No es otro idioma porque los ODS son muy amplios. Entonces, pues, le cabe mucho. Perfecto. ¿Y nos quieres dar una pequeña definición de qué son estos ODS, igual para quien no haya entendido esta pregunta? Ujú. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos que se establecieron en la ONU en 2000, creo que fue 2014 o 15, en donde todos los países dijeron, oye, nos vamos a comprometer a trabajar para lograr estos objetivos. Y son erradicar la pobreza, digo, son 17, pero ahí Sí, pero pongo. estos que generalmente son los cuadritos, ¿no? Que vemos de colores. Exacto. Bueno, Sofía creo que le estaba respondiendo a Arturo de Lead. Y sí, pues Lead obviamente, esto que nos preguntaba Arturo sobre los inmuebles, eh, lo, digamos, bonifica, pero pues como tal no es un estándar específico en México. Ah. Eh, Ulises pregunta a Ani, ¿usan los mapas de materialidad de SAS para sus análisis de riesgo? Sí, totalmente. Y nosotros lo reportamos también por separado. O sea, al final del reporte, tú tienes una sección de SASB, porque como es más de contabilidad, pero te podría dar, o sea, el mapa de materialidad de SASB, lo que te da es un primer, ¿qué es material en materia financiera? De estos dos checks de sustentabilidad y de finanzas, SASB, digamos que te hace el primer ejercicio, por si lo haces voluntario y no quieres hacer una doble materialidad, puedes usar el mapa de materialidad de SASB. Muy probablemente, si haces el ejercicio de doble materialidad, te va a salir muy similar a lo de SASB, pero puede que haya otros temas que salgan ahí dependiendo de la empresa. Por eso yo recomiendo que hagas una doble materialidad y que no solo agarres lo que dice SASB. Pero SASB es buenísimo y si lo usas, vas a estar al 80%. Ujú. Oye, entonces como que la recomendación quizás sería empezar con SASB y ya luego estar seguro y asegurar todas esas partes ya por la doble materialidad, ¿correcto? Exacto. Ujú. Buenísimo. Víctor nos pregunta, ¿la Agenda 2030 paralelamente maneja el mismo objetivo de tiempo para los ODS y las NIFs, tanto en Europa y América? O sea, todo para el 2030 como deadline, como deadline. A ver, no, los NIFs y las S1 y S2 de IFRS no tienen deadline, o sea, son para toda la vida. Los ODS tampoco,
o sea, fue como, los ODS lo establecieron como todos los países vamos a trabajar por estos 17 objetivos y pues le tienes que poner un periodo de tiempo. Pero seguramente en 2030 nos volveremos a juntar y volveremos a poner otra agenda para el 2050, 2060. Entonces, se van a renovar los ODS. Las NIF también se van a ir renovando, no necesariamente en 2030, a lo mejor sucede en 2027 o a lo mejor sucede en el 32, ¿no? Pero las normas de información financiera van a estar en constante evolución. Claro, y tropicalizándose, ¿no? Un poco con lo que decías de cómo se pueden aplicar aquí en México y cuáles son pues, las oportunidades y dificultades que se tienen. Y Rodolfo nos pregunta, para las empresas que no somos públicas, de favor pudieran repetir qué normas financieras nos aplican. Felicidades y gracias. Gracias, Rodolfo. Sí, son las NIS, las que le aplican a las no públicas son las que publicó el CINIF y las que le aplican a las públicas son las que publicó IFRS. Es que las dos tienen nombres similares y todo el mundo se confunde. Sí. Entonces, las del CINIF son para la mayoría que utilice ese estándar de contabilidad y las de IFRS pues son las que estamos obligadas las empresas que cotizamos en bolsa. Perfecto. Pues espero que haya resuelto tu duda, Rodolfo, y haya sido como un, pues un recordatorio para todos los que están aquí que igual se hayan quedado con una duda similar. Y pues bueno, creo que, y justo terminamos Justo a a tiempo. en punto. Entonces, antes de cerrar, no sé si tienen como alguna duda, algún comentario, algo que quieran dejar aquí, de queremos que Karen regrese en junio, que nos dijiste en junio o en julio, a contarnos cuál fue su experiencia. Queremos igual tener a alguien de Deloitte. Entonces, pues bueno, todo lo que quieran comentar y agradecer pues muchísimo a Karen de verdad por tu tiempo. Eh, ya sé que siempre te digo que tú eres financiera y que no los pongas en peras y manzanas, pero creo que lo hiciste increíble y que quedó clarísimo para todos. Igual nos dicen que sí, pues, que por favor regrese a compartir Karen. Que muy buena charla. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Karen. En verdad, increíble tenerte aquí. Muchísimo de qué aprenderte y pues creo que también desde Funo, el trabajo impresionante que han hecho, pues creo que también va a salir como a resaltar, ¿no? Con estas nuevas actualizaciones y nos emociona pues ya poder ver eventualmente los datos y empezar a hacer estas comparativas que mencionas. Entonces, igual que súper clara la información, que si podríamos tener acceso nuevamente a esta charla, sí, de hecho la subimos a YouTube, entonces ahí la van a tener para que la puedan acceder, igual si Karen tú la quieres compartir, porque creo que quedó súper claro y si de repente alguien te pregunta en la oficina, oye, ¿me puedes volver a explicar? Aquí está, para que te metas, ya lo expliqué una vez, entonces, bueno, creo que igual lo va a servir para que puedan estar regresando aquí. Este, y que muchas gracias por la entrevista. Entonces, bueno, de mi parte y de Sume, pues muchísimas gracias por tu participación y por estar aquí. Muchas gracias a todos por conectarse. Sí, muchas gracias a todo el público. La verdad es que súper participativo, entonces muchas gracias por todo eso. Y pues un poquito nada más, para cerrar, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, se las dejamos aquí. Igual para que sigan a Funo en sus redes. Recordemos que Karen es directora de sostenibilidad de Funo, entonces igual para que estén al tanto de todo lo que están haciendo y les prometo que voy a trabajar para volver a traer a Karen aquí y que nos dé las actualizaciones. Ujú. Y pues nada, muchísimas gracias, que tengan bonita tarde y nos vemos bueno, y sigan al pendiente porque queremos seguir haciendo ya estas Zoom entrevistas, además de los webinars. Entonces, pues escríbanos qué temas les interesaría, quién les gustaría que traigamos aquí. Se vale que nos digan, quiero volver a traer a Karen muchísimas veces. Entonces, escríbanos para que sigamos haciendo esto y que les apoye en su día a día con las cosas que van teniendo duda y con las actualizaciones que van surgiendo en el país. Muchas gracias Karen y muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos pronto y gracias.